el peor momento histórico del histórico Partido Colorado se han hecho muchos análisis que vienen ya desde unos años, pero sobre todo después del resultado de octubre pasado y del resultado de este último domingo, se han redoblado esos análisis sobre qué es lo que le pasa al Partido Colorado, cuál ha sido el rol del Frente Amplio en el declive electoral del Partido Colorado, cuál ha sido el rol de sus propios líderes, de los más antiguos y de los más nuevos. De eso vamos a hablar a partir de este momento con dos militantes del Partido Colorado que integran un grupo de reflexión y de crítica que se llama Colorados Disidentes, así se hace llamar. Estamos con Roberto Domínguez y José Pablo Francini. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por haber venido. ¿Ustedes coinciden en que es el peor momento histórico del Partido Colorado? Por supuesto. Más allá de lo electoral, me refiero desde el punto de vista de... Bueno, lo electoral es reflejo también de un momento, sin duda, es el peor momento desde todo punto de vista. Es un partido que está con muchísimas dificultades de encontrarse a sí mismo. La dirigencia, casta o la élite gobernante, dirigente del Partido Colorado, alejado de todo lo que ha sido el Partido Colorado histórico, o la concepción filosófica histórica del Partido Colorado, está sin rumbo, no sabe para dónde ir, y eso es percibido por la gente. Y a la vista está el resultado electoral. No son cosas que se puedan dividir. Usted no puede separar el resultado electoral con lo que es con lo que viene haciendo la conducta del partido en su rama ideológica, por ejemplo. Claro. Domínguez, ¿por qué deciden conformar este grupo y le ponen como nombre Colorados Disidentes? Mira, nosotros estamos bastante en contra de lo que piensa la mayoría, que hoy tiene una hegemonía absolutamente conservadora en el partido. Una hegemonía que cree que se puede hacer política sin ideas, que piensa que la política es un problema de gestión. Y en realidad los países primero se sueñan, ¿no? Y después se construyen. Y para soñar un país tú tienes que tener ideas. Tú me preguntabas ahora, antes de que empezáramos, si nos parecía el peor momento. Yo te diría, el Partido Colorado hoy está en el horno, para decirlo de una manera fácil de entender. Ahora, en el horno también está el pan. El problema es no equivocarse con la harina, con la sal, con la levadura y con el agua. Y en este caso, esos ingredientes para hacer un partido son las ideas. Y el debate que uno ve es un debate entre qué persona puede tener mayor o menor suceso electoral. Es como si tú tuvieras una hija que se quiere casar y a ti, en vez de preguntarte sobre la moralidad del pretendiente, sobre si trabaja o no trabaja, si es buen tipo o no es mal tipo, te preocupara si juega bien el ping-pong y si sale bien en las fotografías. Bueno, a mí me parece que nosotros estamos en el horno, pero en el horno es donde se hace el buen pan. Los Colorados Disidentes somos un grupo de opinión, no somos un sector ni lo pretendemos ser. Queremos un partido sin dueños, queremos un partido sin líderes, pero queremos un partido con ideas. ¿Y cuáles son las ideas del Partido Colorado? ¿Son las de Rivera? ¿Son las de Valle Ordóñez? ¿Son las de Luis Valle? ¿Son las de Pacheco? ¿Son las de Sanguinetti? Porque obviamente en un partido histórico de esa historia hay muchos episodios donde se pueden encontrar ideas a veces hasta contrapuestas. Pero hay un tronco común, hay un tronco común, porque tú podés notar diferencias, obviamente hay diferencias de concepción entre Rivera, Valle Ordóñez y Luis Valle. Entre Luis Valle y Valle Ordóñez hay diferencias, pero no es tanta. Porque además... Pero cuando ustedes dicen volver a las ideas, ¿a qué Partido Colorado identifican ustedes? Bueno, lo primero es un Partido Colorado no conservador, como los legisladores colorados en los últimos 10 años no han votado una ley de avanzada. Hay cosas que son semióticas, la percepción. Si tú tenías en el año 85, en el año 86, 87, 88, por más que la sociedad haya cambiado y haya cambiado mucho, hay algunos problemas que no cambian, que se agravan. El Partido Colorado juntó firmas para bajar la minoridad de 16 años. Y si tú vas a todo lo que fue la riqueza exponencial de Adela Reta y de otros más en el partido, justamente en contra de bajar la minoridad en un debate riquísimo además, se da de patadas con una cosa y otra.
Entonces, el Partido Colorado fue en los últimos 10 años, o quizás hasta un poco más, el partido lejos más conservador del espectro uruguayo. Los partidos conservadores en el Uruguay no ganan elecciones, pero además se transformó en eso. ¿Y por qué se transformó en eso? Bueno, por la visión de la élite o de la casta dirigencial del partido hoy. Claro. Y lo que pasa Tu pregunta es muy buena. Mira, si hiciéramos un juego, agarramos un mapamundi y un lápiz y nos ubicamos en el 1900, y el juego consiste en marcar en el mapamundi los países que en el 1900 tenían libertades ciudadanas, construían ciudadanía, había procesos electorales, había una legislación social de avanzada, se respetaban los derechos de la gente del trabajo. Sí. Y te llevarías la sorpresa que marcarías muy pocos países. Uno de los países que marcarías sería el Uruguay de esa época. Porque el Uruguay de esa época no es solo la suma de personas, es también la suma de distintas corrientes de pensamiento, que algunas vienen de las noches de los tiempos y otras vienen con los emigrantes de esa época, y vienen con los libros de esa época y las bibliotecas de esa época. El vallismo, que lo podés llamar de la forma que quieras, en realidad es una forma del liberalismo progresista que construyó dos grandes ingenierías. Una ingeniería institucional que garantizó a los uruguayos la libertad, nada menos que la libertad, y una ingeniería social que construyó el primer estado de bienestar de América Latina sin duda, pero del mundo probablemente. Claro. Entonces, lo que ha ocurrido con el Partido Colorado, sobre todo en los últimos tiempos, es que la idea de que se puede hacer políticas sin ideas y que la política es un problema de gestión, de manejar bien cuentas públicas y tomar decisiones oportunas, deja de lado un aspecto esencial, y es que partidos políticos sin ideas no existen. Está bien, pero eso, de alguna manera a esa realidad también lo llevaron líderes políticos de otros partidos. Sí, claro. Por ejemplo, en la izquierda, para muchas generaciones de uruguayos, el Partido Colorado es Pacheco o Juan María Bordaberry. No, bueno, ahí está justo. El vallismo de Valle de Ordóñez, para muchas generaciones de uruguayos jóvenes, no es identificable directamente con el Partido Colorado actual. Ahí hay un tema de funcionamiento. El Partido Colorado, justamente es una de las cosas interesantes esas de analizar. En el caso de Pacheco es un vicepresidente que queda de presidente y luego queda como candidato del Partido Colorado por una de las fracciones el doctor Bordaberry, sí, padre. Un clarísimo caso de un partido que no funciona. ¿Cuál fue el proceso de elección para que Bordaberry fuera candidato del Partido Colorado? No hubo proceso de elección. Se reunieron 2 o 3, que yo no sé quién es. Está bien, pero más allá más allá no, porque es muy importante. Sí, pero más allá de cómo se dio ese episodio. No, porque justamente es muy importante. Ustedes saben que para muchas generaciones de uruguayos el Partido Colorado es identificado con esa época del país, y no con Valle de Ordóñez. Para muchos uruguayos sí, pero también tenés después que en el año del primer gobierno del doctor Sanguinetti, tenés unas conquistas sociales importantes, porque tú tenés los centros CAIF, tenés la igualación de derechos hereditarios de los hijos naturales y los no naturales, tenés muchas, tenés todos los restituidos, tenés muchas conquistas. Bien, pero mi pregunta iba a lo siguiente: ¿ustedes sienten que el Frente Amplio avanzó sobre determinadas políticas o ideologías que eran tradicionales del Uruguay vallista y corrió al Partido Colorado hacia la derecha, digamos, y que el elector empieza a identificar al Partido Colorado como un partido de derecha y conservador, como usted decía? Yo creo que el Partido Colorado se hace el harakiri solo, sin necesidad que nadie colabore. ¿Ustedes no responsabilizan a otros actores? Yo no responsabilizo a ningún partido de lo que haga el Partido Colorado. El Partido Colorado es responsabilidad de los colorados y son los ciudadanos colorados los que tienen que restituirle al país, porque al país le hace falta un Partido Colorado de avanzada, moderno, liberal, progresista, republicano, democrático, cercano a la gente y cercano a los intereses y las necesidades de la gente. El Partido Colorado lamentablemente se transformó en un partido de cúpulas, lejanas de la opinión de la gente, que además consideran estas cúpulas que es la gente la que está equivocada. Es un poco fuerte, ¿no?
en realidad las sociedades, la de ayer, la de hoy, la de mañana, la hace el hombre común. El Frente Amplio es una fuerza política absolutamente importante que el país tiene. Yo no soy quien para pararme acá y ponerle a buscar pecas. Lo único que diría es lo siguiente: el Frente Amplio, con la caída del paradigma del comunismo de Estado, del socialismo de Estado, la caída del muro de Berlín, para decirlo de una manera sencilla, arrió muchas banderas. Al arriar esas banderas, se corrió hacia una posición más de centro-izquierda, digamos. Claro. De alguna forma, el Partido Colorado hoy, el Frente Amplio hoy, es una expresión tal vez tímida, pero de la socialdemocracia. Lo cual no quiere decir que no tenga sectores que tienen en su cabeza otra mentalidad. Sí lo hay. Pero si los partidos son una forma de entender el pasado, de comprender el presente y de proponer el futuro, las mayorías del Frente Amplio hoy son, por decirlo de alguna forma, mayoría socialdemócrata. También hay delirantes que piensan en términos de Guerra Fría y que piensan en términos de procesos políticos que a la humanidad le hicieron mucho daño. Eso también está dentro del Frente Amplio. Yo creo que lo que no es real, o por lo menos a mí no me parece una aproximación válida, es pensar que el tronco de pensamiento del vallismo se encuentra en el Frente Amplio. Y yo creo que no es así. En primer lugar, porque los frenteamplistas, en cuanto a su conducción política, a veces tienen tics que son muy poco republicanos. Y yo sé que la palabra suena rara, así que ¿qué importa ser o no ser republicano? En lo que puede estar pensando mucha gente que nos esté mirando. El problema es que lo único que garantiza su libertad y sus derechos es la república, no es la democracia. La democracia garantiza que sea legítimo el poder de quien lo ejerce. Y aclaremos que la democracia es la forma que la humanidad encontró de no matarnos unos a otros. Sin formas democráticas de elegir gobierno y de legitimar el poder de ese gobierno, lo que queda es la guerra civil y el autoritarismo. Entonces, en el mundo actual y en el del futuro, ojalá las ideas democráticas sigan existiendo y sigan siendo fuertes. Le digo ojalá porque yo soy de una generación de uruguayos que vivió toda una América Latina sin democracia. Volviendo al Partido Colorado, ese Partido Colorado del que ustedes hablan o reivindican, ¿está representado hoy en las estructuras formales? No. No. En las estructuras formales, No. Claramente que no. No, ni siquiera el ala ballista del actual Partido Colorado. No, a veces los nombres no definen el pensamiento. Tampoco nosotros creemos que somos los representantes o los defensores a ultranza de una ideología. No. Nosotros concebimos al Partido Colorado como lo que siempre fue, porque tampoco el Partido Colorado es solo Valle Ordóñez. Valle Ordóñez quizás haya liderado una generación de notables, pero esto tenía varios, ¿no? Claro. Se puede por no nombrar a ninguno, pero tenía a Brum, tenía Cerrato, yo qué sé, hay millones de Grauer, tenía muchísimos, pero hoy no está representado. Hoy no está representado, porque además el vallismo puede definirse de muchísimas maneras. Pero lo que no hay duda que siempre el Partido Colorado, independientemente del vallismo no, o siguiendo esa corriente, siempre fue un partido político que legisló para aquellos ciudadanos que están en estado de debilidad. Y eso no es este Partido Colorado, eso está claro. Cuando usted se opone a que se le cobre impuesto de primaria a las grandes extensiones de tierra, usted con eso no está representando a aquel ciudadano que está en estado de debilidad. Eso es absolutamente claro. Entonces digo, a veces la cosa también no es que usted le ponga, porque usted dice el vallismo del Partido Colorado. ¿Y quién es el vallismo del Partido Colorado? ¿Los que están liderados por quién? No, parece claro que no. ¿Cómo califican ustedes, por ejemplo, a José Amorín? A mí, yo con José Amorín además tengo un parentesco. A mí no me gusta calificar, porque yo cómo lo voy a calificar a él. No soy quien. Él y su grupo de ideas. Él forma parte de un Partido Colorado que no tiene matices. ¿Usted le encuentra el matiz a Vamos Uruguay con ballistas de ley? Yo no se lo he encontrado todavía. ¿Y a Bordaberry cómo lo califican? Igual, lo mismo, no tiene matices. Bordaberry es un hombre de ala conservadora. Eso es claro.
Yo no le encuentro otro... Yo creo que el problema no son las personas, son la mentalidad. El partido hoy está dirigido por una mentalidad profundamente conservadora. Una mentalidad... Ahí incluyo a todos, al mismo nivel sin a Bordaberry excepción. y a José Moreno. Bueno, hay matices, pero la mentalidad sigue siendo una mentalidad conservadora. Nosotros lo que le estamos proponiendo al partido son asambleas de base y las estamos haciendo en todo el país. Las asambleas de base tampoco tienen dueños y tampoco tienen líderes y no son nuestras. Las asambleas de base son autoconvocadas, recorremos el país, se hacen algunas con 50 personas, otras con 100 personas, pero también con 6 personas y con 8 personas. Lo que importa de estas asambleas es discutir lo que usted está preguntando, es qué partido queremos. Claro. Y el ciudadano tiene que responder esa pregunta, porque la transformación del Partido Colorado en un partido liberal progresista de verdad no depende de las estructuras partidarias, depende de la gente. Y la batalla real está en las próximas internas. Ahí el ciudadano tiene que ir y votar qué Partido Colorado quiere. De manera que yo no voy a calificar a nadie de nada. Yo voy a decirle a la gente, señores, si ustedes quieren un partido conservador, chiquitito como un poroto, inexistente, furgón de cola de los blancos, y que juegue con la fantasía de que hay atajos para resolver problemas electorales, yo a esa mentalidad le contesto. El problema de los partidos políticos no son las elecciones. La meta de un partido político no debiera ser ganar o perder una elección. Y el fondo de sus políticas de alianza, que por supuesto las puede tener, no tienen que ver con la necesidad imperiosa de ganar algo o ser ministro de algo, no. Los partidos tienen que soñar los países y al soñar los países se tienen que organizar para hacer ese sueño posible. Algunos lo soñarán de una manera y otros de otra. ¿Cómo ven los movimientos políticos que ha hecho Fernando Amado, por ejemplo, que ha cuestionado algunos, sobre todo algunos lineamientos estratégicos del Partido Colorado de alianza con el Partido Nacional? Yo los veo muy bien, o sea, como persona y como grupo de opinión los veo muy bien. Además hay una cosa en torno a Fernando Amado que me hace mucha gracia. Pareciera que la estructura conservadora del partido juega al tiro al blanco con Fernando Amado. Hay diputados que no solo se van de un sector, se van de un partido, dejan desnudo al candidato del partido, apoyan a uno de afuera del partido, a ese nadie le pide la banca. Pero a Fernando Amado sí. Es como que el juego es tiremos al Pato, pero en vez de tirar al Pato es tirarle a Fernando Amado. ¿No puede ser una renovación para el Partido Colorado, tal cual ustedes creen? Él no quiere, ¿no? Novik, según parece, prefiere... ¿Pero a ustedes les agradaría esa idea o no? Mire, yo a Novik persona no lo conozco, así que tampoco voy a calificarlo a él. La forma en que hace política o que su sector emergente hace política, a mí no me parece la mejor. ¿Así? Y nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros somos como usted lo dijo hoy, somos un grupo de personas que somos un grupo de opinión. Entonces imagínense que una persona que la presentación que hace públicamente es yo soy un ciudadano sin ideología, no nos puede caer simpático. Nosotros creemos en la construcción de la construcción ideológica, en el fundamento filosófico, y después sí, a partir de allí, porque la gestión tiene una raíz filosófica. Las gestiones tienen raíces filosóficas, las ideologías después se tornan en ideas, pero están respaldando una ideología. Entonces, ¿a quién ¿qué es Novik? Políticamente, políticamente nadie lo sabe, solo él es un hombre que integra la concertación, que integra. Ahora, él dice que es colorado, ¿no? Claro, pero ¿usted cree que se puede hacer una gestión? ¿Es lo mismo si usted es liberal, progresista, o es autoritario, o es conservador? Las gestiones cambian, no son iguales, son absolutamente distintas. Entonces, yo no lo conozco, no sé cómo es. Lo único que puedo opinar es lo que él ha dicho. Él ha dicho, yo soy un ciudadano sin ideología, me interesa la gestión, y yo no sé cómo nadie le ha preguntado, porque la gestión, ¿y él cómo va a hacer con los sindicatos? ¿Cómo gestionaría ante los sindicatos? Como digo, es muy difícil eso si no tiene usted concepción ideológica, que la debe tener.
Yo creo que la debe tener. ¿Cómo no la va a tener? En algún momento lo va a decir. Lo que sí ha opinado claramente es que él quiere seguir en el Partido de la Concertación. Eso ha sido claro. Ahora, sobre que él sea colorado, yo tengo mis dudas, ¿no? Sé que sectores colorados, algunos vinculados a los restos del pachequismo y otros vinculados a Morín Valle, lo han apoyado. Sí. Pero él apoyó tanto a Valle como a Luis Alberto Lacalle, ¿no? Dijo que había votado a Lacalle Pou en el En realidad pero que él es colorado y de hecho trabajó en algún momento con Jorge Valle. En realidad lo apoyó, que va más allá de votar. Entonces, a mí me parece que él cree en un país donde colorados y blancos no tienen muchas diferencias. Y yo creo que colorados y blancos tenemos muchas diferencias. ¿No cayó ese paradigma ya? Mire, el Estado me parece que sigue existiendo, salvo que yo no haya leído el diario de hoy, pero el Estado sigue existiendo. Y en el Uruguay hay por lo menos 3 ideas de Estado. Está el Estado de los blancos, que es un Estado lejano, prescindente, que interviene poco, que no le preocupa si usted tiene hambre o no tiene hambre, porque el mercado va a resolver. Y esta idea de Estado es la idea de una economía y una sociedad de mercado. Mire que lo digo sin malicia, ¿eh? Tienen su razón en pensarlo, yo no lo cuestiono, solo que yo no lo pienso así. A mí no me preocupa tener una economía de mercado, yo lo que no quiero tener es una sociedad de mercado. Y para no tener una sociedad de mercado, necesito un Estado que sea escudo, como decía Valle de Ordóñez, de los pobres. ¿Y a Jorge Valle dónde lo ubican ese...? Y Jorge tiene, desde mi humilde punto de vista y sin tener intención de calificar a nadie, me parece que es un liberal clásico, ¿no? Pero nadie puede dudar de que es colorado. No, yo no dudo que sea colorado. Los riveristas también son colorados. No, pero una cosa es que nadie dude que es colorado. Como usted decía, hay una concepción de los blancos y una concepción de los colorados. Jorge Pasa que Valle tiene una la concepción de Estado de los colorados es la que construye Valle de Ordóñez, ¿no? ¿Sabe una cosa? O sea, el Estado benefactor. Pero para Jorge Valle quizás hay algunos paradigmas que cayeron y por eso Hay esa algunos Yo le voy a decir discusión. una cosa, como cuando apretado uno va a ver que los paradigmas no caen. No debe haber habido solución más estatista que el rescate que se hizo de la crisis, donde salió el Estado a poner el dinero que otros habían llevado de forma absolutamente ilícita. Está bien, pero No, está bien, no. Era una situación muy particular. Pero está bien, no. Eso es porque si usted aplica el neoliberalismo, que caigan los bancos, que caiga la sociedad y que se mueran de hambre. Eso no fue. Entonces, ¿sabe una cosa? Apretado con lo mejor Pero los que se controles hizo. a esos bancos previamente eran de una concepción liberal. Bueno, No era una concepción estatista. es usted que lo está diciendo. No, sí, claramente. Pero lo digo yo, no. Lo dice, Bueno. El ministro Bención no era una Exacto. persona con una Yo no concepción sé si la estatista. ¿no? contradicción es concepción liberal o Pero amiga, concepción... Y Rodríguez Valle, que es Valle y era presidente del Banco Central, no tenía concepción Sí. estatista. Mira, Claro. yo creo que la sociedad, la mejor manera de pensarla es de lo que yo llamaría, un poco en broma, un poco en serio, la lógica del buen padre. Exacto. Usted quiere tener trabajo, quiere tener casa, quiere poder alimentarse usted y su familia, quiere que sus hijos puedan educarse, quiere que se le garantice la salud. Bueno, los estados que creen que no hay que meterse mucho con la sociedad y que el mercado asigna los recursos y soluciona, la realidad es que la experiencia histórica indica que no solucionan nada. El liberalismo clásico cree en eso. Volvamos a Colorados Además hay estados disidentes. reguladores, yo porque Claro. digo, tampoco nosotros no es que estamos diciendo que hay estados que tienen que ser grandes, nosotros no decimos eso, nosotros lo que decimos que en muchas veces hace falta presencia del Estado y ahí tiene que ir el Estado. Que esa es la diferencia. Mire que el Estado del gobierno del 2000 a 2005 fue un Estado que tuvo presencia en muchísimos lados, muchísimos lados. Y todos los controles que usted dijo del Banco Central eran controles por el Estado, no eran controles de otro lado, Así que ojo, porque a veces una cosa son las concepciones filosóficas que uno pueda tener y otra cosa son lo que se ha hecho. Y lo que se ha hecho en ningún momento en Uruguay, en ese gobierno, fue neoliberalismo. En ningún momento. Que uno diga, no, pero yo sé que la concepción de fulano, eso es otro tema. Pero que se haya hecho, demuéstremelo, dígamelo en dónde lo vio. Colorados disidentes, ¿cómo sigue entonces? Esas asambleas Nosotros nos proponemos en todo el país pocas cosas y además porque además somos pobres. Por lo tanto, no nos vamos a proponer cosas que no se puedan hacer. Nosotros venimos haciendo desde noviembre del año pasado asambleas de base autoconvocadas en todas partes. Las vamos a seguir haciendo y las hacemos para que el ciudadano común, o sea nosotros, se sientan y discutan. bien.
Además tenemos algunas ideas un poco más ambiciosas. Una de ellas es relanzar un medio de prensa mensual al principio, que sería en el mes de junio, y ese medio de prensa va a ser El Día, una versión del Día llamándose El Día. Bien. Usted dirá, ustedes son demasiado nostálgicos, es probable que sea cierto, pero la realidad es que cuando Valle se peleaba con los conservadores de la época, Valle hizo El Día, y los conservadores de la época tenían La Defensa, y los conservadores de la época le llamaban al Día el diario Colorado Disidente, y le llamaban a los seguidores de Valle Colorados Disidentes. Por eso nosotros nos llamamos Colorados Disidentes. Que tampoco es un nombre, no, digo. Es una manera, es una ayuda a memoria, le diría yo. Bien. Y estamos teniendo un éxito bárbaro porque cada vez disiente más gente con la cúpula colorada. Entonces se está llenando. Sí, eso, si uno seguía por los resultados de las elecciones, parece que les agradezco mucho, vamos, por haber venido. Al contrario, les agradecemos mucho su invitación.